Hola colegas, lo que haremos en este video es comentar acerca de un nuevo framework desarrollado por Huawei. Este framework para desarrollar aplicaciones de aprendizaje profundo o inteligencia artificial, pues se parece mucho a los frameworks que ya conocemos como TensorFlow, como PyTorch, etc. Sin embargo, tiene sus pequeñas diferencias y que estaremos analizando. En este pequeño tutorial, primero revisaremos qué cosa es Mindspore, ¿no? Qué diferencias tiene con los frameworks que ya conocemos. Y después lo que haremos es instalar Mindspore en nuestra máquina, simplemente utilizando el CPU por ahora, para que podamos hacer unos ejercicios básicos. Y en la última parte lo que haremos es una pequeña aplicación para entrenar una red neuronal. En este caso específico será el ENET5 y la entrenaremos para reconocer cactus y no cactus, ¿no? En un conjunto de datos personalizado, o digamos que no es de los clásicos ejemplos de MNIST o etcétera, ¿no? Para eso utilizaremos un conjunto de datos propio. Así que pues bueno, sin más, vayamos a conocer este nuevo framework de Huawei. Y vamos a comenzar definiendo qué es un framework o un marco de cómputo, como lo llama Huawei. Estos frameworks lo que permiten es simplificar la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, contienen un conjunto de paquetes, de librerías, que nos permiten el reutilizar ciertos procesos que son recurrentes en la implementación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las cosas que más se usa durante el entrenamiento es el cálculo del gradiente. Esto se utiliza para saber, bueno, cómo tienes que actualizar los pesos de una red neuronal. Entonces, el hacer estos cálculos, el calcular las derivadas, etcétera, pues lo facilita el marco de trabajo o el marco de cómputo que estemos utilizando. Esto lo incluye, por ejemplo, TensorFlow, esto lo incluye PyTorch, etc. Así que pues no nos tenemos que preocupar de implementar cuál es la derivación, porque ya tenemos este paquete que nos permite hacer eso. También nos permiten, por ejemplo, además del gradiente, calcular la retropropagación para poder actualizar cada una de estas redes y de los pesos que están incluidos en ellas. Otra ventaja que tienen estos frameworks es que incluyen una interfaz para que puedan subir o que puedan cargar los datos, ¿no? Porque estas aplicaciones de inteligencia artificial, aunque se basan en ciertas partes comunes, como les decía, esto de los gradientes, etcétera, la aplicación puede ser variada. Por ejemplo, podemos tener aplicaciones para reconocimiento del lenguaje natural, podemos tener aplicaciones para visión computacional, o podemos tener aplicaciones para análisis de series, etcétera. Cada una de estas posibles aplicaciones tiene sus datos particulares y sería complicado tener que estar lidiando con todos los tipos de datos a los cuales nos podemos enfrentar. Por lo tanto, estos frameworks también tienen una parte de simplificar cómo se cargan estos datos, porque bueno, ya tienen ciertas estructuras básicas. La otra parte importante de estos marcos de cómputo es la parte que permite la paralelización de cada uno de estos procesos. Antes de que estuvieran estos frameworks de inteligencia artificial, lo que teníamos que hacer es codificar de forma paralela cada una de las operaciones, ¿no? Y teníamos que recurrir a lenguajes como CUDA, etcétera, que se encargan de la paralelización y de estar mandando los procesos a cada uno de los núcleos que podamos tener en nuestros procesadores. Entonces, esta parte de los frameworks nos simplifica todo eso, porque ya no vemos cómo se está haciendo la división de las operaciones y cómo se están ejecutando en cada uno de los núcleos. Simplemente nosotros nos encargamos de decir cuál es la operación matemática de alto nivel y el framework va de esa operación matemática a repartirlo en cada uno de los procesos en los cuales se tiene que estar resolviendo. Este nuevo framework de Huawei
permite pues todo eso que ya hacen frameworks anteriores. Y si bien tiene algunas similaridades, como ya veremos, es muy parecido a lo que hace, por ejemplo, PyTorch, al poder hacer una ejecución en tiempo real y poder estar viendo este grafo de forma dinámica. También tiene cosas similares a lo que hace, por ejemplo, Keras, donde simplemente mediante una función callback podemos incluir el estar guardando nuestros pesos conforme va entrenando la red. Bueno, pues pasemos a comentar ya más en detalle qué cosa es lo que contiene este framework Mindspore de Huawei. Comencemos analizando qué es lo que hace este framework de aprendizaje profundo de Huawei denominado Mindspore a través de su arquitectura y cómo la están planteando. Tenemos diversos componentes y digamos que los componentes principales que ellos tienen son que le llaman el Front-End Expression, que sería como la capa pues que da al usuario. Y luego tendríamos otro componente que sería el motor de grafos. Les vamos a analizar primero estos dos. Y lo que veríamos es que en el front-end tenemos diversos módulos que nos permiten la interacción tanto con el usuario como con los datos. Tenemos procesamiento de datos y transformación de esos datos. Recordemos que los datos están en algunos tipos que son nativos de los mismos datos, ¿no? O sea, como las imágenes pueden estar en formato entero de 8 bits, etcétera, o podemos tener flotantes, etcétera. Sin embargo, lo que requerimos para hacer el procesamiento después son tensores. Entonces, lo que se encarga esta parte es hacer esta conversión de tipos de datos a tensores. También tenemos un módulo que nos permite hacer el entrenamiento y recibir los hiperparámetros que estamos recibiendo para entrenar la red, y esto para que se codifique después en el grafo y en el aprendizaje. Una vez que tenemos esta parte, que sería pues la interfaz con Python, tendríamos una parte en donde ya tenemos la interfaz de Mindspore. Y a partir de aquí, lo que hace Mindspore es verificar, separar y codificar varias secciones que son muy importantes a la hora de hacer el entrenamiento. Una de ellas es la autodiferenciación, es decir, calcular todos los gradientes, etc. Determinar el paralelizado, es decir, cómo se va a dividir este entrenamiento para que se pueda hacer mejor uso del recurso de hardware. Y otra, optimización del código, digamos, de forma de alto nivel. El otro componente de Mindspore es esto que le denominan el motor de grafos. Y entonces aquí lo que tendríamos es la generación de un grafo que contiene codificada la arquitectura de una red neuronal. Y entonces a través de la codificación de esta arquitectura en un grafo podemos encontrar cómo es que se va a dividir el trabajo y cómo es que se puede paralelizar. Entonces, en esta parte el motor de grafos permite la optimización más a bajo nivel, es decir, ya se va interconectando con el hardware que tenemos disponible, cómo se va a paralelizar y cómo se van a estar distribuyendo cada uno de esos procesos, y también cómo es que se va a ejecutar en dependencia de cada uno de los recursos de hardware que tenemos disponible. En una capa inferior, lo que ya tenemos es un componente que se encarga de los procesos en tiempo de ejecución, ¿no? Ya sea que estemos ejecutando los procesos en una máquina de forma local, que lo estemos haciendo en un móvil o que lo estemos haciendo en la nube. Entonces, Mindspore se encarga de verificar la ejecución de cada uno de esos procesos en dependencia del hardware en el que se está entrenando o que se está ejecutando. Y ya hasta en la parte de abajo tendríamos el hardware en el cual se pueden hacer estos entrenamientos. Si bien Huawei menciona que se puede hacer el entrenamiento de forma independiente al hardware, esto es, digamos, relativamente cierto, porque sí se puede ejecutar en CPU, ya lo hemos verificado que se puede ejecutar en CPU.
Sin embargo, en GPU va a depender mucho de las librerías, ¿no? Dependerá de si tiene compatibilidad o no, etc. Lo que creo que tiene más fuerte este framework de Huawei es la ejecución en sus mismos procesadores. Es decir, Huawei crea un conjunto de procesadores y que tal vez podamos platicar en otra sesión, en donde estos procesadores denominados como NPUs, como unidades de procesamiento neural, permiten la ejecución más rápida y más eficiente de estos algoritmos de entrenamiento y de inferencia. Entonces, Huawei le apunta a que su framework esté perfectamente ajustado, sintonizado, de acuerdo a sus procesadores, ¿no? Y entonces es donde va a estar corriendo de mejor forma. Y adicionalmente, pues también dicen que se puede ejecutar en sistemas móviles, ¿no? Que ya tengan menor capacidad de cómputo. Ahora veamos cómo es que este framework se puede interconectar con otros frameworks que ya existen. ¿Okay? Básicamente, la parte que digamos que corresponde a Huawei estaría determinada por estos cuadros que tenemos aquí, este motor gráfico, ya el desarrollo de los operadores y la ejecución en el hardware. Todo es esto lo que hace Huawei, no solo con Mindspore, sino también con el desarrollo de sus propios chips. Ahora, el motor de grafos lo que permite es construir una arquitectura a partir de lo que se establece en la API de front-end, ¿no? O la API al usuario. Entonces aquí uno puede especificar cuáles son las características de esa red que queremos codificar y después se convierten a un grafo dentro de este framework. Lo que dice Huawei es que podemos utilizar modelos de terceros y que se pueden convertir a este grafo de inferencia que va a ser propio de Huawei. Si vemos aquí, entonces este motor de grafos nos permitiría el poder trabajar con algunos front-end de terceros, ¿no? A través de esta conexión. Y una vez ya que estamos aquí en el grafo, lo podemos mandar hacia los chips específicos de Huawei o podemos mandarlo hacia el CPU o el GPU o Nvidia o etcétera. Lo que nosotros tengamos para entrenar hacia esos procesadores los podemos mandar a través de esta interfaz que también tiene Mindspore. Y este es el camino, digamos, que se sigue para trabajar con este framework Mindspore. Lo que dice Huawei es que puede darse el caso en el cual sus procesadores propios sean utilizados por frameworks de terceros. Es decir, a estos procesadores, a estos NPUs que produce Huawei, les podemos implementar código que viene, por ejemplo, de PyTorch, de TensorFlow, etc. Entonces, para eso hay ciertas versiones de PyTorch y TensorFlow que se pueden convertir a código nativo de estos chips y entonces entrenar en estos chips. De toda esta parte que menciona Huawei, que se puede hacer con Mindspore, me parece que el camino interesante es el que podemos seguir de utilizar su arquitectura de Mindspore para codificar redes neuronales y poderlas entrenar en sus chips particulares. Es decir, puede darse el caso que estos chips que produce Huawei sean muchísimo más baratos que tener un GPU de Nvidia. Y esto porque pues Nvidia hace sus procesadores no pensando en que van a ser utilizados para entrenamiento de redes neuronales, ¿no? Más bien lo que hace Nvidia es generar una tarjeta de procesamiento lo más general posible y que pueda servir en primer punto para correr videojuegos, ¿no? Ese es su objetivo principal, correr videojuegos y hacer todos los procesamientos que requiere el renderizado de las cosas. Y ya como segunda cosa, pues sí podemos ver que se puedan entrenar redes neuronales en esos procesadores. Sin embargo, pues eso
no es el objetivo principal de Nvidia. Sin embargo, lo que dice Huawei es que tiene estos chips NPUs diseñados especialmente para entrenar y ejecutar redes neuronales. Por lo tanto, sería interesante, si son más económicos que estos procesadores más generales de Nvidia, pues que le podamos utilizar estos desarrollos, pero pues como siempre pasa, ¿no? Un mismo proveedor, pues lo que le interesa es que funcione toda su arquitectura completa, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, lo interesante es realmente el camino completo de Huawei. Estas interconexiones que tenemos aquí, pues bueno, por ejemplo, esta que vemos aquí, es interesante desde un punto de vista que podemos primero verificar si nuestras implementaciones están funcionando bien. Y es lo que vamos a hacer en la última parte del tutorial, donde vamos a codificar esta red neuronal, pero en lugar de que corra en un chip dedicado de Huawei, vamos a hacer que se ejecute en nuestro CPU. Este otro camino que va desde frameworks que ya conocemos y entrenarlos en Huawei, se me hace el camino más complicado porque eso indicaría que tenemos un software que ya entrena, por ejemplo, en las GPUs tradicionales y que simplemente queremos ahora probar en este hardware y que tenemos acceso a este hardware, ¿no? Que sería algo complicado, al menos en este momento, ¿no? Y entonces, pues aquí nos vamos a encontrar con muchos problemas porque puede que estas librerías, conforme han sido desarrolladas, pues no están pensadas en que vayan a trabajar en los chips de Huawei, ¿no? Están pensadas en que en su mayoría van a trabajar en GPUs de Nvidia, ¿no? Entonces, pues es un camino, digamos, más pedregoso el ir de programas que ya tengamos en otros frameworks, tratar de ejecutarlos en estos chips de Huawei. Ahora vamos a pasar a cuáles pueden ser las ventajas de utilizar Mindsport, y para eso voy a utilizar pues esta lámina directamente de Huawei. Lo que dicen ellos es que existen diversas ventajas. Una es la autodiferenciación, digamos todo esto de calcular los gradientes, y otra el autoparalelizado. En la primera, desde mi punto de vista, es algo que ya realizan los frameworks que tenemos actualmente y por lo tanto podría haber en realidad poca ventaja, aunque por lo que mencionan ellos es que es un poquito más eficiente. En realidad puede ser un poco ahí relativo y en la autodiferenciación no puede haber tanta ventaja. En el otro punto que mencionan es que tienen esta capacidad de autoparalelizado, es decir, esto que comentábamos de poder dividir la red neuronal en varias partes. ¿Y por qué es esto importante? Actualmente, las redes neuronales que son más eficientes, que hacen cosas más interesantes, se basan en tener tamaños inmersos, ¿no? Entre más grande sea y haya sido entrenada con más datos, parece que tienen mejores resultados. Desde un punto de vista de nosotros como desarrolladores, como investigadores, no tenemos toda la infraestructura que puede tener, por ejemplo, una empresa como Google, una empresa como Facebook, que tienen no solo capacidad económica, sino de recursos humanos. Por lo tanto, el implementar estas grandes redes neuronales como BERT, que tiene 340 millones de parámetros, ¿no? Estas redes GPT-2, etcétera, sería muy complicado porque no tenemos los recursos de hardware, ¿no? Estas redes superan la capacidad que tenemos en nuestras tarjetas gráficas, superan la capacidad que tenemos en memoria de nuestra máquina y superan también la capacidad que tenemos de tiempo de estar implementándolas. Por lo tanto, quedamos excluidos de estos grandes desarrollos. Así que esta ideología de Huawei a través de Mindsport es que implementan ellos algo que le llaman la segmentación automática del grafo. Es decir, tenemos una red neuronal que puede ser inmensa,
y esta red se particiona en diferentes grafos y cada uno de esos grafos se puede ejecutar en un hardware diferente. Por ejemplo, a través de una red podemos hacer la distribución de estos procesos, o incluso podemos involucrar a la nube dentro de la implementación de estas grandes redes. Entonces, si esto lo hacen de forma fácil para los desarrolladores, pues es una gran ventaja que tiene este framework de MindSport. Es decir, no necesitamos toda la infraestructura de Google para poder probar una red neuronal bastante grande. ¿Okay? Entonces, a lo mejor nos podemos formar un clúster ahí, digamos, institucional, o un clúster tal vez en la nube, y que podamos hacer nuestras implementaciones donde este framework se encargue de precisamente dividir nuestro modelo y poder entrenarlo en diferentes puntos. Entonces, para mí que esa sería la gran ventaja que puede tener este framework de MindSport. Por otro lado, la mayor desventaja que puede tener este framework es la documentación. Entonces, la documentación actualmente es limitada. Bueno, en general está en chino, ¿no? Y puede ser un tanto complicado desde un lenguaje que no es nuestro lenguaje nativo, ¿no? Primero inglés y después también chino. Puedes hacer estos desarrollos en esta nueva tecnología. Puede ser también una oportunidad, ¿no? Para empezar a hacer esta labor de enseñanza y esta labor de desarrollo y de contribución, ¿no? Pero si queremos competir contra los desarrollos que ya se tienen en otros frameworks, pues va a estar difícil, ¿no? Tratar de hacer los mismos desarrollos que se hacen en otros frameworks que ya están más documentados, pues es difícil y por tanto es una desventaja al querer utilizar este framework. Y otra desventaja ya más particular es que dentro del framework y cuando estamos haciendo ya las implementaciones, los errores que pueden salir no están lo suficientemente documentados. Por lo tanto, algunos errores que te aparecen, por ejemplo, en la arquitectura de la red, estos al salirte no te relacionan con la parte en la cual estás cometiendo el error. Entonces es un poco difícil hacer la depuración del código porque hay que estar como buscando en qué parte puede estar mal sin que te dé ayuda como tal el framework, ¿ok? Para encontrar el error. Cosa que no sucede pues en otros frameworks donde está como más elaborado esa parte de tratar de encontrar los errores dentro del código, ¿ok? Y digamos que estas son las ventajas y desventajas de este framework de MindSport. Y ahora lo que haremos es una instalación del framework para poder hacer una codificación de una red que pueda hacer clasificación. Así que pues bueno, vamos a la siguiente parte. Ok, entonces vamos a hacer la instalación del MindSport en Windows. Entonces para eso pues es siempre lo conveniente es revisar la documentación más reciente de la instalación, porque bueno, en este video quién sabe cuándo la estén viendo, ¿no? Entonces install MindSport y aquí está la guía de instalación de MindSport. En este caso yo voy a instalarlo para propósitos de probar únicamente. Lo voy a instalar en el CPU de mi máquina. No voy a utilizar la GPU y lo voy a hacer en Windows 64 bits. Y voy a probar con Python 3.7. Además voy a instalarlo con Conda. Y esa sería básicamente la configuración que vamos a utilizar. Entonces voy a abrir el Conda. Bueno, yo tengo Anaconda Shell. Y aquí en este Anaconda lo que primero vamos a ver es, bueno, yo tengo diferentes ambientes ya instalados, todos esos que ya tengo instalados, y voy a crear uno
para tener Mindspoke. Entonces, bien, entonces vamos a darle conda create -name, se llama mindTest, y en Python vamos a utilizar 3.7, que es lo que estamos especificando aquí en Mindspoke. Para ser más específicos, bueno, vamos a utilizar el 3.7.5 para que nos quede tal cual lo dice aquí esta cosa. Ejecutamos y esperamos a que instale. Ya lo tenemos instalado. Damos clear. Tenemos ahora un ambiente en donde vamos a instalar este paquete de Mindspoke, ¿no? Ya creamos el ambiente, ahora vamos a instalar el paquete. Este es el comando que vamos a ejecutar. Conda install. Permítame, déjenme cambiar de ambiente. Activate mindTest. Ya estamos en mindTest. Ahora sí, en mindTest vamos a instalar Mindspoke. Conda install Mindspoke CPU el 1.6.0 -c Mindspoke conda force. Faltó el -c. Dice que va a instalar todas estas cosas. Le decimos que sí. Y ya está descargando y va a instalar. Y bueno, parece que ya quedó instalado Mindspoke en nuestra máquina. Ahora, para probar que está funcionando, vamos a crear un pequeño proyectito. Entonces mkdir, vamos a ponerle test-Mindspoke. Ya estamos en nuestro proyectito. Y para programarlo, pues vamos a utilizar Jupyter Notebook. No sé si tenga yo ya instalado en este paquete o haya instalado Jupyter Notebook. Vamos a ver si funciona. Jupyter Notebook. Y no está instalado. Así es que pues vamos a instalar Jupyter. Pues con pipe podemos instalarlo. Pip install Jupyter Lab. Y también Jupyter Notebook. Entonces pip install Jupyter Notebook. Solo se llama Notebook. Pip install Notebook. Ya lo tenemos, ok. Vamos a darle clear. Y ahora sí vamos a crear un pequeño programita. Para eso vamos a abrir nuestro Jupyter Notebook. Vamos a abrirlo en Chrome. Y ya tenemos aquí nuestro Jupyter Notebook.
vamos a crear un nuevo notebook y vamos a verificar. Vamos a llamarle a este notebook test MindSport. .ipython notebook. Con esto ya deberíamos tener instalado MindSport, así que pues vamos a probarlo, ver si está instalado. Ponemos import MindSport y imprimimos la versión. Con esto ya tenemos instalado MindSport, así que lo siguiente va a ser probar un método o una red neuronal para hacer la clasificación. Así que, bueno. Vamos a pasar a la tercera parte de este tutorial y lo que vamos a hacer es revisar un programa ya implementado en MindSport que lo que hace es hacer la clasificación de cactus y no cactus. Para que este video no sea tan largo, pues entonces el código ya lo tengo implementado y simplemente vamos a hacer una revisión de las instrucciones principales que sirven para hacer esta implementación. ¿Okay? Así que pues vamos a revisar este código. Entonces, pues en este notebook lo que está son estos puntos, ¿no? Definir el conjunto de datos, definir la red, definir ya el optimizador, la función de pérdida que se va a utilizar y ya luego ejecutar, ¿no? Cargar el conjunto de datos, hacer el entrenamiento. Mientras se va haciendo el entrenamiento se van guardando los mejores pesos y ya luego se carga ese modelo para hacer la validación o la prueba final, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que se hace en este notebook. Primero pues siempre hay que importar un chorro de librerías. La mayoría de estas librerías son de MindSport y desde aquí la diferencia es que cuando estamos trabajando por ejemplo en PyTorch, PyTorch está apegado a lo que hace NumPy, ¿no? O sea, es como casi una extensión de NumPy, PyTorch. Y aquí en MindSport no utilizan NumPy, o sea, utilizan sus propios datos, ¿no? Sus propios tipos de datos que ellos definen. Hay una ventaja de MindSport sobre PyTorch es que MindSport digamos hace transparente el manejo de estos tipos de datos. En otros frameworks hay que estar lidiando con, bueno, tenemos tipos flotantes, luego tenemos arrays y luego esos arrays a tensores y luego si queremos visualizar hay que sacar los de los tensores y pasarlos a arrays. Entonces hay que estar haciendo esas conversiones de datos en otros frames. Aquí ya todo lo hace MindSport, ¿no? Ya te hace todas las operaciones y en sus tipos de datos, ¿no? Y entonces pues esa es como una cierta ventaja, que no tenemos que estar lidiando con todos los tipos de datos porque ya ellos se encargan. Ok, bueno. Aquí también hay que tener cuidado también de las versiones porque de los ejemplos que yo estuve revisando, cargan, por ejemplo aquí cargan este paquete de transformaciones que estaba en este otro paquete de visión. Sin embargo, en las versiones más recientes ya no existía un paquete que mencionaban ahí, entonces ni idea qué estaba pasando. Entonces hay que estar revisando los foros y los foros no tienen mucha información de cómo hacen estos cambios en versiones que terminan siendo cambios pues, que uno no tiene ni idea de qué está pasando. Bueno. Entonces, como decíamos, ya lo que sigue es ocuparse del dataset y construir pues una interfaz que permita leer todas las imágenes y que las ponga en el formato pues que las va a requerir la red. Entonces, para eso MindSport ya tiene una clase que es esta que se llama ImageFolderDataset, al igual que muchas otras, como los otros frameworks que te facilitan un chorro la vida porque lo que hace esta clase es, dice, bueno,
Vamos a suponer que todas las imágenes están organizadas por carpetas y cada una de esas carpetas contiene las imágenes o ejemplos de una misma clase. Entonces aquí está. Pues para una clase estaría un folder y todas sus imágenes, ¿no? Para la otra clase, un folder y todas sus imágenes. Entonces, bueno, ya eso supondría que facilita la vida, ¿no? Y ya lo que hice yo fue pues el conjunto de datos de Cactus lo puse así, ¿no? En una sola carpeta y dos carpetas adentro, test y train. Ahora, en el conjunto de datos de Cactus original sí está como test, tiene otros nombres, y además adentro tiene otras subcarpetas. Entonces ya lo que hice fue eliminar unas carpetas intermedias y nada más que quedar así, ¿no? Cactus, por ejemplo, en test, ya Cactus tiene todas las imágenes y no Cactus tiene todas las otras imágenes, ¿no? De la otra clase. Entonces así está test, así está train, ¿no? Cactus todas las imágenes y en train Cactus, no Cactus todas las otras imágenes. Entonces así es como está el conjunto de datos. Entonces ya lo que se trata es de utilizar esta clase ImageFolderDataset para que haga pues la carga de todas las imágenes, ¿no? Que se van a usar. Entonces nada más hay que especificar cuál es la ruta, ¿ok? Y cuando uno carga el dataset aquí, es desde ese punto en el cual se hacen las transformaciones, y con transformaciones me refiero a ponerlos en el tipo de dato que se requiere y hacerle, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Aumentación de datos. Entonces desde aquí ya se hace la aumentación de datos. Esta es una función que pues lo que hace es hacer todas esas operaciones, ¿no? Definir el dataset y hacer las transformaciones que se requieren. Entonces, pues, esta sería como la instrucción principal. ImageFolderDataset, decirle cuál es la ruta. Y aquí, como supuestamente su ideología de MindSpore es que pueda trabajar en múltiples máquinas, en múltiples lugares, etc. Desde aquí se puede definir cuántas máquinas van a estar trabajando, ¿no? De forma paralela. Aquí en este caso pues simplemente es uno, ¿no? Pero pues, se pueden especificar más. Aquí también, si uno va a la documentación, podemos ver que se pueden especificar como particiones del conjunto de datos. Es decir, a lo mejor el conjunto de datos es muy grande, hablemos de millones de ejemplos, y vamos a repartir esos ejemplos en varias máquinas que tengamos trabajando o en varios clústeres. Entonces, cada uno de esos clústeres pues, recibiría su propio subconjunto de datos y de forma pues optimista, MindSpore debería resolver eso, ¿no? Bueno. Aquí este otro parámetro de code lo que hace es la imagen que se lee en formato JPEG, pues ya la representa como una imagen de 3 canales de ancho por alto. Si no le ponemos eso, lo agarra así como un vector de una sola línea. Ok. Bueno, entonces con esto ya prácticamente se cargan las imágenes y lo que devuelve esta clase es un conjunto de datos que va a contener pues 2 columnas, ¿no? Una columna con las imágenes y la otra columna con las clases que le corresponden a cada una de esas imágenes, ¿ok? Bueno. Y luego ya en esta parte lo que se hace es hacer la aumentación de datos, ¿no? ¿Qué aumentaciones de datos necesitamos o qué transformaciones requerimos? Pues aquí los parámetros, ¿no? Que se requieren, como cuál es el tamaño que se va a especificar, 32 por 32, si se va a rescalar, es decir, la vamos a normalizar, si vamos a hacer unos recorridos ahí de la imagen. Y bueno, esto es como igual para normalizar estas imágenes, ¿no? Del rescalado. Lo que se hace es definir
un conjunto de operaciones. Estas operaciones, por ejemplo, resize, rescale. También hay que convertirlas de este formato, como se lee, de ancho, alto y canales. Hay que cambiarlo a número de canales, ancho y alto, ¿no? Igual que se hace en PyTorch. Y luego, las imágenes, cuando se leen, pues están en un tipo de dato de entero de 8 bits. Entonces hay que convertirlo a flotante de 32 bits. Entonces estas son las operaciones, simplemente unas funciones que se declaran. Y ya luego aquí abajo se van ejecutando cada una de esas operaciones. Entonces, esta clase que es el cactus que nosotros, o el objeto que nosotros creamos, que es el cactus dataset, le decimos map y le pasamos la función que quiere, que necesitamos que haga, ¿no? Que se transforme. Y otra vez lo asignamos al mismo conjunto de datos. Entonces, con eso ya se aplican todas las transformaciones, aumentación de datos, etcétera, ¿no? También otras operaciones extra, por ejemplo, hacer una mezcla de todas las imágenes para que no las lea en el mismo orden en el que están guardadas. Definir cuál es el tamaño del batch, ¿no? También para que pues solo, a lo mejor en el último batch no alcanza la cantidad que necesitamos, pero pues bueno, que este drop reminder que verifique que eso se cumple, ¿no? Okay, entonces ya con eso tenemos nuestro conjunto de datos, ¿no? Y esta función pues terminaría regresando ese conjunto de datos ya con todo lo que necesitamos. Entonces aquí, pues como les digo, ya no nos preocupamos de los tensores. Ahí ya están esos datos en tensores de MindSport y ya nos estamos preocupando de cómo manejarlos. Ok, y entonces lo segundo es implementar la red neuronal. Entonces, pues la LeNet 5, ¿no? Que es una de las más básicas y que además está en el paper de la clasificación de los cactus. Pues agarré la misma figura del paper y aquí está. Entonces, pues las imágenes son de 30. No, las imágenes son de diferentes tamaños, ¿no? O sea, aquí las podemos ver en el test de cactus. Las imágenes tienen diferentes tamaños, pero ya le estamos diciendo que haga una transformación para que todas sean de 32 por 32. Y luego pasan por dos capas convolucionales. Entonces la primera capa convolucional tiene 6 kernels. Luego tiene un max pooling para reducir ya el tamaño de estos mapas de características. Luego tenemos una segunda convolución, ahora con 16 kernels. Otra vez max pooling. Se aplanan este mapa de características, se aplana para que quede un solo vector. Y luego está ahí una capa completamente conectada. Al final la salida debe ser de 2, ¿no? Una especificando para cada una de las clases. Y esto para que sea compatible con el One Hot Encoding, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como la arquitectura que se implementa. Y aquí hay unas funciones. Estas funciones meramente son para disminuir la cantidad de código, ¿no? Digamos que las funciones principales que se deben utilizar es para definir la convolución 2D y para definir la capa completamente conectada, ¿no? Entonces, dentro de esta función que es comp, como les digo, es nada más para reducir código, está esta función ya especial de MindSport que es comp 2D, ¿no? Al igual que lo tiene PyTorch, lo tiene Keras, todos tienen esta comp 2D. Pues básicamente se especifica el número de canales de entrada, el número de canales de salida, el tamaño del kernel, el tipo de stride, ¿no? Tipo de padding, y los pesos, ¿no? Aquí si contienen vías o vallas, no, aquí solo van a estar los pesos de las multiplicaciones matriciales. Y valid como padding, ¿no? Ahora, para que podamos llamar esta función, la podemos instanciar así, pero pues lo que recomiendan ellos es que antes de que hagamos eso,
que los pesos que le vamos a asignar a esta función pues ya estén inicializados, ¿no? Y para eso es esta función que estaba desde arriba, que es weight variable, y simplemente pues lo que hace es asignarle un tipo de dato que proviene de una normal truncada, ¿no? Entonces son pesos aleatorios bajo esta distribución normal truncada. Ok, entonces con esta primera parte ya podríamos definir estas convoluciones. Y la otra parte sería cómo definimos las capas completamente conectadas, ¿no? Les decía, esta función, nada más simplemente para después reducir código. Pero la función que utiliza MindSpore es esta que se llama dense. Entonces, en dense, pues lo que hace es una capa completamente conectada que va desde un número de canales de entrada a un número de canales de salida. Los pesos aquí ya deben ir inicializados, y los bias, ¿no? Que también ya deben ir inicializados. Entonces ya con esto pues ya podemos construir nuestra red neuronal, porque ya tenemos definidas pues las operaciones básicas que vamos a estar aplicando. Ok, entonces ya aquí quedaría la definición de nuestra red neuronal, que va a ser LeNet5, y para eso se utiliza aquí la clase Cell. Entonces Cell es pues la clase base para todas las redes neuronales. Entonces ya tiene ciertos se llaman atributos y bueno, funciones miembro que pues permiten la implementación de las diferentes redes. Entonces para eso es esta clase Cell. Y pues Cell contiene primero el constructor, que sería este init. Y en el constructor aquí yo lo que decidí es ahí incluir el número de salidas que va a tener. Por eso tiene este parámetro output, ¿no? Entonces que para este caso van a ser 2 salidas. Y entonces pues esta red recibiría 2 salidas y con eso se construye, ¿no? Y entonces aquí también en la parte del constructor está la definición de todas las operaciones que vamos a usar, ¿no? Vamos a utilizar primero, si regresamos a la arquitectura acá arriba, tenemos convoluciones, max pooling, convoluciones, max pooling, completamente conectadas, ¿no? Entonces aquí las definimos. Primero convolución, que decíamos de 3 canales de entrada, que va a ser la imagen de entrada, a 6 canales va a pasar, y con un kernel de 5x5, ¿no? Y luego la segunda convolución de 6 canales que va a pasar a 16, también con un filtro de 5x5. Okay. Luego en la parte completamente conectada hay 3 capas. ¿Okay? Entonces una capa que va de 16 parámetros o 16 por 5 parámetros por otros 5, ¿no? Que sería como que el resultado del mapa de características, 16 por 5 por 5, eso se aplana y se va a pasar hasta 120. Y luego de 120 va a pasar a 84, y de 84 va a pasar hasta 2 salidas, ¿no? Entonces sería como esta última parte aquí de la Fully Connected, 3 capas completamente conectadas. Ahorita estamos en el constructor definiendo qué cosas necesitamos. También vamos a necesitar una función de activación, que en este caso va a ser la ReLU. Y vamos a utilizar el maxpool, que pues va a ser de un kernel de 2x2 con stride 2. Entonces eso ya nos va a ir haciendo las reducciones aquí que están especificadas. Max pooling. Ok, bueno. Y al igual que en PyTorch, se necesita una función que lo que hace es definir el cálculo que hace, o el forward pass que hace la red. El cálculo que hace de cuando recibe una imagen de entrada a la salida. Entonces, con las funciones que ya se declararon acá arriba, pues ya se construye, digamos, la secuencia en la cual se van haciendo estas operaciones. Entonces, pues convolución, ReLU, maxpool, convolución, ReLU, maxpool. Y luego aquí tenemos un reshape para aplanar de estas matrices que vienen, para que se aplanee un solo vector. Y luego ya se pasa a la parte completamente conectada,
que hace fully connected, un relu, fully connected, relu, y ya tenemos la salida. Y entonces esta función construct ya regresa la salida final. ¿Okay? Bueno, entonces ya con eso se definió lo que es la red. Y luego ya están estas funcioncitas, igual para simplificar el código, una función para entrenar la red y la otra para probarla, ¿no? En esta función de train, pues básicamente lo que se hace internamente es construir este conjunto de datos de acuerdo a la carpeta en donde están los ejemplos de train. Por eso es que nada más aquí agrega como la carpeta train, y entonces ahí ya dice, bueno, ahí están las imágenes de este conjunto de datos, y ya luego se entrena el modelo, ¿no? Ahorita vemos más adelante. Y también la otra función de test, pues básicamente le agrega dónde está la carpeta test, y entonces ya crea el conjunto de datos de acuerdo a esa carpeta test, y ya prueba el modelo, ¿no? Con ese conjunto de datos. Bueno, estas nomás son como funciones auxiliares que se usan. Y entonces pues hay que hacer este proceso de definir con qué hiperparámetros se va a entrenar la red. Entonces hay que especificarle a MindSport en qué dispositivo se va a entrenar, sea CPU, GPU o NPU. Hay que especificarle dónde. Entonces para eso están estos pequeños parámetros ahí, que el device es CPU, ¿no? Una cosa del contexto, y ya con eso pues son, digamos, los parámetros que requiere para saber en dónde va a entrenar. Cosas que ya se hacen en otros frameworks, que sería definir cuál es la función de pérdida. Hay varias funciones de pérdida, ¿no? En este caso era entropía cruzada con softmax. Entonces se define esta función. Y luego los hiperparámetros, ¿no? Learning rate, momento, el número de épocas que va a entrenarse. Aquí el número de salidas que va a tener, que corresponde al número de clases. Y el tamaño del batch, ¿no? Que va a estar cargando de las imágenes. Ahorita tiene 1024. No son tantas imágenes, ¿no? Entonces, pues 1024 pues estaba bien, ¿no? Ok. Y ya aquí después se crea o se instancia la red. Entonces se instancia esta red que definimos arriba, que se llama LeNet 5, con el número de salidas 2. Entonces ya con eso se instancia la red. Y después hay que definir los otros componentes del entrenamiento, ¿no? Que serían el optimizador. En este caso es gradiente descendiente estocástico con momento, ¿no? Entonces pues, se llama momentum. Entonces, ese es el optimizador. Y se crean unas funciones, como se hace en Keras, estas funciones callback, que se van a estar llamando para que guarde los pesos durante un número de pasos, ¿no? Aquí está el número de pasos, pero bueno, esas ya son funciones que pues ya las tiene ahí MindSport y que sirven para guardar estas cosas, ¿no? Ahí ya pues no hay tanto detalle. Y luego lo que sí hacen diferente es que integran todas estas cosas, la red, el optimizador, la función de PERT, todo lo integran en algo que le llaman modelo, ¿no? En otros frameworks, cuando nos referimos a modelo, nos referimos a la red en sí. Aquí modelos se refieren como al experimento, de decir, esta es mi red, de estos parámetros, con este optimizador. Y entonces pues ya que tenemos este modelo definido, que sería como pues lo último, ya podemos hacer el entrenamiento, ¿no? Entonces ya aquí nada más se llaman estas funciones que se crearon arriba, donde se les pasa este modelo que se crea con todo el experimento, y dónde están los conjuntos de datos con los que va a trabajar, ¿no? Entonces bueno, ya con eso estaría todo. A ver si le damos aquí kernel.
Ya es como va creando esto. Y pues ya, pues esta cosa empieza a entrenar, así, ya con eso. Ahorita obviamente está entrenando en el CPU, ¿no? Pero pues más o menos sí entrena bien, ¿no? Va disminuyendo la pérdida aquí. Yo nada más le puse ahorita 10 épocas, ¿no? Pues ahorita a ver, ahí que entrene para que haga sus gracias, dicen. Y ya finalmente pues terminó Mindsport de hacer sus gracias. Y pues podemos ver, no puse muchas épocas, como les decía. Y podemos ver que pues, al final de 10 épocas, el accuracy es de 75. Bueno, pues creo que con otros parámetros puede entrenar mejor y aumentar ese accuracy, pero por ahora nuestro objetivo era simplemente verificar que pues está entrenando este framework denominado Mindsport de Huawei. Yo espero que este pequeño tutorial les sirva como una primera aproximación a este framework de Huawei y pues que tomen sus propias conclusiones, ¿no? De si sí sirve, de si no sirve, de cuáles pueden ser los usos que mejor pueden darse a este nuevo framework de Huawei. Así que pues nos vemos en otro video. Gracias.